En este video vamos a abordar un poco el periodismo científico en el siglo XX en el mundo, un poco en continuación con el video anterior en el que hablábamos del periodismo científico en la Argentina, sus orígenes. Como base vamos a tomar el texto de Dorothy Nelkin, La ciencia en el escaparate, que lo tienen en la bibliografía. Yo tengo esta fotocopia. Y también más información de contexto que complementa este texto de base. Pero para contextualizar un poquito, pensemos en un 1600 donde veníamos de Newton, de Galileo Galilei, donde finales de 1500 e inicios del 1600 empiezan recién a aparecer los primeros diarios en el mundo. Con lo cual la ciencia empieza también a aparecer en los diarios, pero un poco después, ¿no? Porque los primeros diarios eran muy básicos, algunos consistían solamente en una carilla y no tenían una gran masividad. Estamos acercándonos al contexto de la revolución industrial entre 1700 y 1840, la tecnología del vapor, el barco a vapor, el tren a vapor, el carbón. Se está pasando de un mundo rural a un mundo industrial, entonces está cambiando la forma de vida de las personas también. Y estamos hablando de una ciencia que permitía la industrialización y por lo tanto generaba una idea de progreso, de fascinación, como también veíamos en el video anterior, que en 1800 en Argentina se instaura esta idea de orden y progreso con el liderazgo del entonces presidente Julio Roca y la campaña al desierto. Entonces está al mal llamado desierto, ¿no? Poblado de indígenas, esta dicotomía entre civilización, supuesta civilización y barbarie, y que apoyaba esa idea de civilización. Bueno, justamente la ciencia, todos los avances científicos venían a respaldar esa idea de ciencia de la que quedaba afuera todos los pueblos aborígenes. Entonces esta dualidad entre la fascinación y el horror que empieza a producir la ciencia es un poco reflejada en 1818 por Mary Shelley, que es la autora de Frankenstein, y justamente esa obra de ficción refleja de alguna manera esa fascinación de todo ese potencial que se veía en la ciencia, pero al mismo tiempo ese temor por los límites éticos que podía llegar a correr la ciencia, y un poco se anticipa a esta capacidad de crear monstruos que también tiene la ciencia, ¿no? Entonces vemos cómo también hay una comunicación de la ciencia a través de la ficción, en este caso, que impregna todo la cultura, y que como todos los aspectos de la sociedad siempre están entrelazados. Por ejemplo, en 1820 estamos en las ciencias sociales, en el positivismo de Augusto Comte, donde las ciencias sociales se validan en función de las ciencias naturales, donde hay una visión organicista de la sociedad como un cuerpo donde si se presenta una anomalía hay que quitarla, y esto lo seguimos viendo, estas comparaciones, estas metáforas entre una sociedad que tiene un cáncer que hay que extirparlo, lo vemos todo el tiempo, incluso aplicado a los análisis políticos a veces, donde se caracteriza a algunos políticos como el cáncer de la sociedad argentina. Bueno, toda esa idea fue tan fuerte, fíjense lo fuerte que fue, que persiste hasta el día de hoy, ¿no? Esa visión positivista que implica también que la sociedad va avanzando siempre hacia algo mejor, hacia un progreso, porque la ciencia nos permite conocer complejidades y realidades que no podríamos conocer de otra manera y que nos llevan a una luz, nos alumbran, ¿no? Como decía Platón en la alegoría de la caverna, es como que los ignorantes están en la caverna, ven sombras, fenómenos, mientras que los científicos
salen y se acercan a la evidencia y nos permiten ver la luz. Entonces ahí es como se empieza a construir durante el siglo XX, a consolidar una idea de la ciencia como Dios, un Dios ciencia, ¿sí? Se pasa del mundo absolutamente religioso que dominaba totalmente la Edad Media, y poco a poco se va llegando a reemplazar de alguna manera a un Dios abstracto por un Dios de la evidencia, donde la ciencia es la que tiene que primar todas las decisiones de la sociedad, porque nos va a conducir a un bienestar incuestionable. Piensen que en 1850 aparece Darwin con El origen de las especies, publicando esta teoría de lo más simple a lo más complejo, que en su momento fue como malinterpretada también, y se instauró esta idea de la supervivencia de los más aptos, lo cual trasladado a una comprensión de la sociedad fue súper peligroso, porque bueno, los que no pueden sobrevivir no hay que protegerlos, sino que la naturaleza se encarga de descartarlos y entonces sobreviven los más fuertes. En 1894 Nikola Tesla desarrolla sus teorías y sus demostraciones de la electricidad y de la corriente alterna, y esto hace unas demostraciones incluso en público, ¿no? Acá tenemos una comunicación pública de la ciencia que despertaba fascinación porque podían ver esos rayos que lo cruzaban, y bueno, y que era capaz de hacerle ver al público algo que lo asociaban a algo mágico, ¿no? Había, como Nelkin dice, una imagen mística de la ciencia. Y era asociada totalmente, como decíamos, a un recurso económico, ¿no? La ciencia como un fundamento para un recurso económico. Y todo esto se reflejaba a su vez en los diarios, con una visión y una construcción de la noticia totalmente acrítica, como sigue dominando hasta hoy. El periodismo científico es muy poco crítico de la ciencia, por razones justificables y comprensibles, porque la mayoría de los que hacemos periodismo científico defendemos la ciencia, pero bueno, muchas veces al costo de cuestionarla poco, porque como la queremos preservar y queremos que se siga invirtiendo, porque realmente termina siendo muchas veces, si bien tiene mucho poder o implica mucho poder el dominio de la ciencia y da poder a los países que logran desarrollarla, la realidad es que la enorme mayoría de los científicos son y han sido humildes. Lo que sí es más cierto es que muchas veces para dedicarse a la investigación científica se parte de una posición económica por lo menos estable y muchas veces acomodada. Por ejemplo, la matemática Ada Lovelace, una de las primeras desarrolladoras de lo que después terminó siendo la computación, venía de una familia prácticamente aristocrática, ¿sí? Entonces es verdad que, bueno, como les contaba en el video anterior, también Florentino Meguino, es decir, siempre para poder ponerse a pensar en problemas filosóficos, teóricos, intelectuales, tenemos que tener asegurado el alimento y las necesidades básicas, si no es muy difícil que podamos tener el tiempo y el interés y la energía para dedicarnos a las cuestiones intelectuales, ¿no? Entonces, vamos avanzando, ¿no? en esta idea de positivista, en el que se ve a la ciencia como un recurso económico que permite el progreso. Y entonces estamos en un contexto en el que, por ejemplo, en 1911 también Marie Curie gana el premio Nobel por descubrir la radioactividad, lo que termina sentando las bases para todo el quilombo que se armó después con las bombas atómicas, la energía nuclear, etcétera. La radioactividad terminó siendo algo súper peligroso que al principio ya lo desconocía y por eso termina muriendo de cáncer en realidad. Porque bueno, los científicos generan conocimientos, que esto es la ciencia básica, ¿no? Es un buen ejemplo para la ciencia básica. Ella descubre la radioactividad, un elemento radiactivo.
pero no sabe todas las potencialidades que puede tener eso. Y digamos, no es culpa de ella todos los desastres radioactivos que hubo después en la humanidad. Y digamos que esto nos permite decir que la ciencia no es ni buena ni mala, sino que los que son buenos o malos somos las personas, y lo que se hace con ella es lo que determina su cuestión moral y ética. Y esto es como para que puedan empezar a ver también la diferencia entre la ciencia básica y la ciencia aplicada, y que muchas veces se van a encontrar con que se critica la ciencia básica, una ciencia que no se sabe para qué sirve. Bueno, no se sabe para qué sirve hasta que se sabe para todo lo que sirve, que es infinito. Es decir, la ciencia básica siempre es importante porque es la que permite todo lo demás. Pero no podemos saber para qué va a servir si no hacemos ciencia básica primero. Bueno, esto es algo que va a ir apareciendo permanentemente a lo largo de todos los problemas vinculados a la ciencia, incluso el periodismo científico, cómo cuenta el periodismo la ciencia. Es un periodismo que suele prestar más atención a la ciencia aplicada que a la ciencia básica. Pero esto es por la simple capacidad de comprensión de los y las periodistas cuando nos encontramos frente a un avance científico, tendemos mucho a preguntarnos, bueno, ¿y esto para qué sirve? Porque el interés, y no sé si lo veo tan mal, que en realidad el interés del periodismo siempre es pensar en la sociedad, pensar en el interés social que tiene esto. Y la ciencia básica está muy bien y hay que defenderla, pero hasta tanto no se encuentre una aplicación social, es posible que el periodismo no lo cuente en los medios, lo que no significa que la ciencia básica tenga menos valor. Entonces, seguimos un poco con la cronología para tener un poco el contexto de dónde estamos parados cuando empezamos a publicar ciencia en los medios de comunicación en el mundo. 1915, la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Es una teoría que, si bien se informó en los medios de comunicación, nunca se le explicó bien, nunca nadie la entendió muy bien o nunca nadie la supo explicar muy bien. Einstein no se ocupó mucho de la comunicación pública de la ciencia tampoco. Entonces generó esta idea del científico genio, del científico incomprendido que tiene una mente superior y que incluso ha desatado el estudio del cerebro de Einstein, ¿no? Como para ver si él tenía alguna cualidad genética o física orgánica que lo hiciera superior al resto. Bueno, se empieza como a generar esos prototipos de científico loco, despeinado, que vemos que en general las representaciones además le ponen un guardapolvo, porque pareciera que las ciencias siempre están en un laboratorio, dejando al lado las ciencias sociales. Esto está en los textos que tienen en la bibliografía, incluso ya en la unidad 2 empezamos a ver esto de la imagen de los científicos y de la ciencia en los medios de comunicación. A través de un análisis de distintas noticias a lo largo del tiempo en diferentes medios de comunicación, encontrando que todos incurren en los mismos enfoques, en los mismos encuadres, en los que la ciencia es mostrada como algo siempre positivo, un fenómeno aislado, no como un proceso, y como un logro individual la mayoría de las veces, aunque hay excepciones donde sí se hace muy buen periodismo científico, por ejemplo en el diario El País de España, según uno de los estudios que tienen de Peralta y Olsevicki, donde constatan un poco esto, y también en el New York Times, que siempre es referencia para nosotros, para el mundo del periodismo en todo aspecto, porque lo hacen bien, porque hacen un periodismo que cita las fuentes, que reconoce errores, que indaga fuentes contrapuestas, y bueno, entonces el que haga eso va a ser buen periodismo. Entonces, seguimos en el contexto. En 1936, Alan Turing, que es un físico, descubre los códigos secretos de los nazis en la máquina Enigma, y gracias a sus aportes y su
y su liderazgo, por supuesto, de un equipo, se gana la guerra. Se pueden adelantar a los mensajes que se mandaban los nazis y que nadie podía entender, codificados, y él logra que lo hacían a través de una máquina, la máquina Enigma. Hay una película de todo, casi de todo lo que les digo. Hay películas que pueden ver si les interesa, que son buenísimas. Y bueno, en la máquina Enigma, Alan Turing justamente logra decodificar estos secretos, códigos secretos nazis, y ganar la guerra. Entonces acá tenemos también uno de los primeros, no el único, aportes de los científicos a la guerra. Y ahí es cuando empieza a generarse el ruido y se ensucia esta idea que tanto se había propagado de la ciencia como el camino hacia un progreso sano y mejor. Entonces empezamos a entrar en el contexto de la Guerra Fría, donde la ciencia pasa a ser la carta fundamental donde se miden las capacidades entre la Unión Soviética y Estados Unidos con la guerra espacial. La guerra es una manera de decir, es decir, la conquista del espacio. La Unión Soviética conquista el espacio mandando el primer satélite al espacio, y Estados Unidos llega a la Luna. Y todo el mundo lo ve por televisión. Fíjense que la comunicación pública de la ciencia y el periodismo científico obviamente mostró esto como un logro de toda la humanidad, al punto que se estableció el Día del Amigo, que no sé qué tiene que ver, pero bueno. Pero fíjense hasta qué punto influyen en nuestras vidas cotidianas los avances científicos, ¿sí? Todo el tiempo les remarco esto para que vean que el periodismo científico no es una cosa que le interesa a los nerds, que es para un nicho específico. Está en toda nuestra vida, y de hecho podrían no haber ninguna sección de periodismo científico ni de ciencia en ningún medio, porque la ciencia es transversal y está en todo lo que hacemos. Fíjense que Argentina empieza en el siglo XX a ganar sus primeros premios Nobel. No hay tantos países que tengan tantos premios Nobel, por lo menos en Sudamérica. Obviamente en Europa sí. Y nosotros tenemos 5 premios Nobel, de los cuales 3 son de ciencia, ¿sí? Y otros 2 de la paz. O sea que estamos solamente en 2 rubros: paz y ciencia, para pensar también el perfil de país que tenemos. Y de estos 3 Nobel de la ciencia, los 3 están relacionados a temas sanitarios, a temas de salud o medicina. Estamos hablando de Bernardo Hussein, Federico Leloir y César Milstein. Después, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial y la bomba atómica, hacemos como un adelanto rápido, porque si no es infinito el tema. Y en 1986, o sea, en 1945 estalla la bomba atómica, en 1986 el accidente de Chernobyl. La serie de HBO, véanla, es mortal. All of the good we did, it doesn't matter. What does matter is that to them, justice was done. See, a just world is a sane world. There was nothing sane about Chernobyl. I'm pleased to report that the situation in Chernobyl is stable. In terms of radiation, I'm told it's the equivalent of a chest X-ray. No, Chernobyl is on fire. And every atom of uranium is like a bullet, penetrating everything in its path. Metal, concrete, flesh. Now, Chernobyl holds over 3 trillion of these bullets. Some of them will not stop firing for 50,000 years. Tell me how to put it out. You are dealing with something that has never occurred on this planet before. Cut the phone lines.
contain the spread of misinformation. What will happen to our boys? The pain is unimaginable. In 3 days to 3 weeks, you're dead. You can see him, and you cannot touch him. Do you understand? What happened on the night of the accident? Asking the right question will get you the truth. There is no truth. What happened then? What happened after? All of it. All of it. Madness. Bueno, ahí es donde la ciencia empieza a mostrar su lado oscuro, su lado más oscuro. Y es donde se rompe el pacto entre la sociedad y la ciencia, el pacto de confianza, el pacto de fe prácticamente. Justamente es un poco irónico que diga fe porque la ciencia trabaja en sobre la evidencia y la ciencia y la fe no. Pero había un nivel de confianza tan alto que aún sin entender los temas científicos para el pueblo, se creía igualmente en la ciencia, aunque no entendiéramos nada, ¿no? Entonces ahí es cuando se empieza a romper ese pacto entre la sociedad y la ciencia, donde la sociedad empieza a sospechar que la ciencia no necesariamente nos va a llevar a vivir mejor siempre, y que puede ser una herramienta para el mal. Piensen que, bueno, estamos pasando de un mundo racional donde primaba lo racional y se daba por sentado que el ser humano era un ser racional, y se empieza a ver con Hitler, por ejemplo, que probablemente seamos mucho más irracionales de lo que nos creemos que somos. Ahora ya sabemos, gracias a las neurociencias también, que estamos mucho más dominados por la emocionalidad, pero al principio se creía que no, que éramos súper racionales, que era lo esencial que nos distinguía de los animales, como seres superiores al resto de los animales. Y respecto de esto, las ciencias sociales hacen muchísimos aportes interesantes, como por ejemplo la filósofa Hannah Arendt, que plantea la banalidad del mal a partir de que se ofrece ella a cubrir el juicio a Eichmann, que era un ingeniero que había organizado todo el sistema productivo para asesinar a millones de judíos en tiempo récord y con los menores recursos posibles. O sea, el tipo arma toda una logística del asesinato, una logística para el genocidio que termina siendo súper eficiente. Pone toda su inteligencia al servicio del horror. Y esto escandaliza a la sociedad del siglo XX, de mediados del siglo XX, porque no se puede comprender cómo el ser humano, un ser humano inteligente, formado, con todas las posibilidades, es capaz de semejantes horrores. Y Hannah Arendt, intrigada por estos perfiles, se ofrece como corresponsal para ir a cubrir el juicio al que Eichmann llega, exportado de alguna manera de Argentina. Lo encuentran en Argentina, en el sur, él estaba protegido acá. Y lo mandan a Israel para que sea juzgado de una manera, bueno, un poco cuestionable. Y en el juicio que cubre Hannah Arendt, ella lo escucha a él decir, entre otras cosas, que yo solo hacía mi trabajo. Y él insiste con eso: no, yo no maté judíos, yo solo hacía mi trabajo. Entonces ella se pregunta cómo puede ser que haya semejante alienación entre lo que producían sus acciones, entre el horror que producían sus acciones,
y su trabajo cotidiano, ¿no? Que él pudiera seguir diciendo, bueno, no, yo hacía mi trabajo, que fuera como impermeable al sufrimiento ajeno. Y es cuando ella plantea la banalidad del mal. Hast du die Zeitung noch nicht gelesen? Seite für Seite. Die wollen ihn in Jerusalem vor Gericht stellen. Isn't it incredible that the Hannah Arendt is offering to report for us? She should be begging to write for the New Yorker. Musst du dir das wirklich antun? Ich würde mir das nie verzeihen, wenn ich diese Gelegenheit nicht wahrnehmen würde. To Hannah, in honor of her trip to Jerusalem. Meine Hannah! Dieser Prozess ist sehr wichtig für uns. Hat man Ihnen nachgewiesen, dass die Juden müssen vernichtet werden? Ich habe sie nicht vernichtet. Eichmann kein Antisemit? Was ist denn das für ein Humbug? Du hast ihn doch selber gehört, er hat nur dem Gesetz gehorcht. Hannah, bitte, du kannst das so nicht schreiben, nicht für den New Yorker. There were recognized Jewish leaders, and this leadership cooperated with the Nazis. They'll have our heads for this. In den Daily News gab es folgende Schlagzeile. Hannah Arendt's bizarre defense of Eichmann. Sie denken, deine Artikel sind großartig. Und die wünschen dir den Tod. Manche sogar auf sehr fantasievolle Weise. The greatest evil in the world is the evil committed by nobodies. Did you really have no idea there would be such a furious reaction? Trying to understand is not the same as forgiveness. Diesmal bist du zu weit gegangen. It is this phenomenon that I have called the banality of evil. Esto es un aporte de las ciencias sociales para comprender incluso todo el delirio que estaba pasando en relación en relación a la ciencia, la sociedad, la política, la guerra y las explicaciones que se intentaban dar. Como era muy difícil de entender, por ejemplo, en el arte surge el surrealismo, ¿no? Donde la expresión de los sueños, surge el psicoanálisis, se empieza a indagar en el inconsciente, es decir, bueno, evidentemente no todo es racional, hay una parte oculta en el ser humano, una parte incomprensible y que se identifica como el inconsciente y que se expresaría en los sueños y que debería haber ahí explicaciones de todo lo que no podemos comprender en este mundo delirante y loco que estamos experimentando en pleno siglo XX. Bueno, entonces, en este contexto la ciencia se publica en los medios, pero no hay grandes cuestionamientos, o sea, se plantea como algo separado lo que es los usos políticos de la ciencia y los descubrimientos, los hallazgos en sí. Sin embargo, hay algunas publicaciones, principalmente por ahí en los países centrales, en el que incita algunos ejemplos de periodistas y medios en los que sí se cuestionaba un poco se empezó a cuestionar un poco el rol de la ciencia, pero no, digamos que no era lo más común. Y si venimos más acá en el tiempo, vamos a encontrar hoy por hoy, en la pandemia lo estamos viendo, mucha desconfianza hacia la ciencia. A partir de estos antecedentes, para empezar, ¿no? De Chernobyl, de cómo la energía nuclear al final terminó provocando desastres irrecuperables, o el petróleo, que cada 2x3 aparece algún derrame que ocasiona daños medioambientales tremendos. Generalmente, a partir del daño al medio ambiente es donde se empieza a resquebrajar también hacia el principio el daño al ser humano, ¿no? Las bombas atómicas, los desastres nucleares. Pero más acá en el tiempo se empieza a ver un desastre ambiental que obviamente afecta la vida de los seres humanos y que se ve, por ejemplo, en la forma de producir alimentos que ha posibilitado el desarrollo de la tecnología, el desarrollo de la ciencia, los agrotóxicos, los modelos de producción,
que está directamente vinculado a la economía. Como veíamos que a inicios del siglo XX y en el siglo XIX, cuando empezamos a ver la ciencia en los medios de comunicación, es la asociación directa entre ciencia y economía, entre ciencia y modelo político de país. Y entonces esto se empieza a ser cuestionado, es decir, bárbaro, la ciencia logra mejor calidad de vida, nos da vacunas, nos evita enfermedades, pero ojo cuando la ciencia se pone o se usa para intereses geopolíticos y económicos nefastos, que no nos traen ningún beneficio, sino todo lo contrario. Entonces estamos empezando un camino de comunicación científica, de periodismo científico, en el que es muy importante para las sociedades comprender las capacidades de la ciencia y los avances científicos. ¿Qué nos dice la ciencia acerca de los modelos productivos? ¿Qué nos dice la ciencia acerca del modo de producir alimentos? Y es muy importante para empoderar a la ciudadanía y tomar mejores decisiones. Entonces estamos ahora en esa coexistencia dual entre una ciencia que nos va a proteger, que nos puede salvar de la pandemia y que estamos ansiando la vacuna, y al mismo tiempo hay otro gran grupo que se opone a las vacunas, que no entiende nada, que prefiere tomar dióxido de cloro a pesar de que los expertos y las expertas digan que no, que eso hace mal. ¿Por qué? ¿Por qué habría personas incluso con educación universitaria, académica, que han incluso enseñado en la universidad y formados en el sistema de educación sanitaria, que están a favor de consumir el dióxido de cloro, por ejemplo, entre otras cosas, o que creen que nos pueden inyectar un chip de 5G, de 5 GB? ¿Qué es el 5G? 5 GB para controlarnos remotamente. O sea, hay un punto de incomprensión muy grande acerca de cómo funciona la ciencia y de cómo, si realmente, cuál es algo tan básico como cuál es el tamaño de una vacuna, de una inyección, como para que me pudiera penetrar un chip. Imagínense lo gruesa que tiene que ser esa aguja. Bueno, digo, ¿por qué coexisten estas ideas de una ciencia que nos va a salvar, que nos va a llevar a vivir mejor, y al mismo tiempo un engaño, una estafa en la que la ciencia no nos va a traer beneficios o no podemos confiar, por lo menos tranquilamente, en ella? Tiene que ver con esto que fuimos viendo en relación a la ciencia, la política y el poder. De esto se trata, y esto es lo que tenemos que contar como periodistas científicos en los medios de comunicación. Aunque la mayoría de las veces nos toque contar el hallazgo del fósil en el Cuaternario pampeano. Hasta el próximo video.